Somos una empresa con más de 43 años de experiencia, siendo hoy en día una de las más importantes del sector salud en México. Tenemos la misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de soluciones personalizadas, diferenciadas y rentables. Tenemos presencia en 30 estados de la República Mexicana y en más de 60 países a nivel mundial, derivado de nuestras alianzas estratégicas. Resolvemos retos de salud con base en las necesidades de las instituciones y profesionales de la salud a través de nuestros servicios articulados. Tenemos un enfoque estratégico en 4 líneas de negocio: cirugía de alta especialidad, cirugía de mínima invasión, cirugía convencional y control de infecciones. Nos comprometemos con cada persona y el paciente es nuestro centro. Hospital Galenia, más que un hospital. Doctor Eduardo Loya Cortés. El doctor Eduardo Loya Cortés es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia por el Hospital Adolfo López Mateos. El Dr. Loya es socio fundador de Hospital Galenia y desde hace más de 14 años es director general del mismo. Además de continuar con la práctica privada de la ginecología y obstetricia, participa en otros rubros de liderazgo y gestión de hospitales como presidente del Consorcio Mexicano de Hospitales y pertenece a la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Doctor Eduardo Loya Cortés. ¿Qué tal, doctor Loya? Qué gusto. Muy buenos días. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos al paraíso hecho terrenal aquí en Cancún. Sí, muchísimas gracias. También al Foro de Infraestructura y Equipamiento en Salud.
Estamos muy contentos de estar en Cancún, como bien comentas, doctor, en tus instalaciones, donde siempre nos hemos sentido muy cómodos. Y bueno, para empezar a platicar un poco de sellos articulados, pero previo a ello, doctor, me encantaría que me platicaras cómo está el tema de salud en el estado de Quintana Roo, particularmente en Cancún. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, doctor? Bien, es de todos conocido en términos generales que en el sur, en particular el sureste mexicano, vamos atrasados un poquitín en muchos aspectos, ¿no? Desde las inversiones no son muy grandes como lo es en el centro o en el norte, la agricultura, en fin. Y bueno, en el área de la salud no nos quedábamos atrás en ese aspecto, ¿no? En los últimos años, y me atrevo a decir, a lo mejor voy a pecar un poquito de falta de humildad, pero a partir de la inauguración del Hospital Galena, los servicios han ido mejorando ostensiblemente, ¿no? No podíamos quedarnos atrás, siendo Cancún el destino turístico número 1 de México y de los 3 mejores en Latinoamérica, Por supuesto. con sus altas oferta de grandes hoteles, de resorts, la gente que viene de todos lados de la Ciudad de México, pero no nada más de México, sino de diferentes países, acostumbrados a altos estándares en la atención a los clientes. Esos son nuestros clientes, ¿no? Entonces, siempre ha habido esa exigencia y la verdad es que en la oferta médica estábamos muy rezagados. A partir de la inauguración del Hospital Galena, nos centramos justamente en esos dos grandes rubros, ¿no? Uno, en la compra de alta tecnología, pero sobre todo en los servicios de calidad centrados en la atención del usuario, de nuestros pacientes, ¿no? Y esto nos ha ido obligando a compararnos con los grandes hospitales, no nada más en México, sino en otros países, y por eso es que hemos ido, la mejor manera de ir, de compararnos es ir adquiriendo o sometiéndonos a la vista de instancias internacionales, ¿no? De ahí han venido las certificaciones y bueno, poco a poco los demás hospitales han entendido esta situación y han ido creciendo, ¿no? Tan es así que en los últimos rankings nacionales hechos por Funsalud, Lutitud o la misma revista América Economía, ya han estado apareciendo en los primeros 50 mejores hospitales de México, hospitales del sureste, ¿no? Claro. Tanto en el estado de Veracruz, en Tabasco, por supuesto nosotros, aquí en Quintana Roo, en Mérida, ya está Star Médica saliendo adelante, levantando la mano también, ¿no? Entonces, en los últimos años ha habido un gran repunte en la oferta de los servicios de salud en todo el sureste. Qué bueno, doctor. Y me da gusto escuchar que los hospitales en México se van adaptando también a los requerimientos de la misma población. Y pues no está exento el tema de la pandemia, doctor. ¿Cómo manejó el Hospital Galena en términos generales la pandemia? Si nos puedes comentar un poco si cambiaron procesos, si la infraestructura hospitalaria fue adecuada o se adecuó al tema y si tecnológicamente también hicieron algún tipo de ajuste, doctor. Sí, por supuesto. Sobre todo al principio, nadie conocía los alcances de esta pandemia, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Creo que este era el dilema no nada más mío, sino de la inmensa mayoría de los directores de hospitales, ¿no? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, de entrada, pues empiezas a pensar en equipos de protección, en la compra de ellos, en adecuar tus áreas, a lo mejor en servicios de urgencias, hacer aislados para atención específica y haces procesos y protocolos para poder atender a esos pacientes. Después empiezas a delimitar no nada más las áreas en donde vas a tener los pacientes internados, sino la atención al público en general, empiezas a tener protectores vinílicos, las sanas distancias, readecuas tus áreas para la atención de los pacientes completamente sanos, empiezas a pedir pruebas, en fin, te vas adaptando. Y en la medida en que va avanzando y vas conociendo más de el virus, de las cuestiones a las cuales te estás enfrentando, ¿verdad? Y sobre todo empiezan a llegar los pacientes con necesidades,
pues empiezas a hacer una terapia intensiva específica para, ¿no? La ventaja del hospital es que ser un hospital mediano y grande, estructuralmente sí tenemos espacios que pudimos adecuar. No hicimos una reconversión hospitalaria, sino más adecuamos algunos espacios, 10 espacios para terapia intensiva y por supuesto compramos más tecnología, ventiladores, los adecuamos, pero luego nos vimos con la problemática de, bueno, tenemos los espacios físicos, tenemos la tecnología, pero no tenemos al personal. Correcto. Supongo que también fue una problemática que sufrieron la mayor parte de los hospitales privados, dado que el INSABI al abrir su oferta de trabajo y a dar sueldos mayores, ¿verdad? Mucho personal, sobre todo de enfermería, empezó a migrar a los hospitales públicos y de repente los hospitales privados nos vimos carentes de ese recurso humano. Entonces, teníamos los espacios, teníamos a los médicos, teníamos la tecnología, pero nos faltaba el recurso humano. Entonces, nos vimos otra vez en la necesidad de readecuar y comprar tecnología de la información que nos permitiera eficientar al recurso humano y en lugar de tener 2 enfermeros por paciente, pues con 2 enfermeros poder controlar a 4 o 5 pacientes mediante el monitoreo, ¿no? Entonces, como todos hemos ido tomando las decisiones en base a las circunstancias, ¿verdad? Sujetos a cambios rápidos, inmediatos, ¿no? Sin tanto consenso, sino en la medida que nos va solicitando los pacientes, las necesidades de los pacientes y, por supuesto, el número de pacientes que íbamos teniendo, ¿no? Entonces, pues sí me puedo jactar de tener una terapia intensiva muy tecnificada, grande, con gentes muy preparadas. Inclusive también en base a esta situación nos vimos en la necesidad de adquirir nuevamente apoyo en instancias internacionales como AEON y adquirimos una certificación exclusivamente para procesos COVID, protocolos COVID, ¿verdad? Y bueno, estamos en eso. Como todo las decisiones tienen que ser rápidas, el análisis tiene que ser muy rápido, tomar decisiones y cambiar en la medida en que van cambiando las circunstancias, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, la adaptación de los procesos no solamente nos debe llevar a tener una atención primaria adecuada y de calidad. También hay una evolución en el tema de servicios que comentabas en tu primera intervención. Y justamente, hablando de servicios, pues nosotros, Vitalmex, con el Hospital Galenia, empezamos a trabajar juntos sobre servicios articulados. Pero yo creo que sería bueno recordar un poco qué es un servicio articulado. Y nosotros desarrollamos este término porque un servicio articulado al final del día viene siendo una integración de varios elementos que ayudan y coadyuvan a mejorar la atención y la calidad con los pacientes, ayudar a que mejore un poco, ¿no? Si es válida la aseveración, la calidad de vida de los mismos. Y pues Vitalmex lo que ha desarrollado, justamente, doctor, lo has conocido, lo has vivido, es un servicio articulado que integre varios elementos, como lo decía yo anteriormente, entre ellos, obviamente, la tecnología, por supuesto que en términos de infraestructura, tener la infraestructura necesaria para poder atender los servicios correspondientes. No dejamos de lado el recurso humano, como también comentas, pero integramos también temas de instrumental que sea necesario, insumos, y eso nos lleva a tratar de tener objetivos muy claros en 4 pilares que son muy importantes para los hospitales, si tú estás de acuerdo conmigo. Y esos 4 pilares, simplemente para recordar, son los financieros, porque al final del día un hospital pues tiene que ser sostenible y sustentable con el tiempo y cuidar estos indicadores financieros que lo ayuden a ser rentable, pero que también le permita hacer inversiones con tal de mejorar nuevamente la infraestructura de equipamiento y en la medida de lo posible tener compensaciones adecuadas al personal. Debemos estar cuidando mucho ese tema. Por supuesto, también está el tema administrativo y operativo. Un servicio articulado tiene una ventaja muy importante, la entrega de la última milla, la logística de la última milla. Es decir, llegar con el médico correspondiente a la cirugía correcta, con el paciente correcto, pero con todo lo que está alrededor, de tal forma que el profesional de la salud pueda enfocarse en lo que él sabe hacer.
su práctica médica, su práctica quirúrgica. Por supuesto, no dejamos de lado el tema de calidad, porque un médico debe de centrarse justamente en lo que sabe hacer, y ahí tenemos el tercer pilar, el clínico quirúrgico. Nosotros tenemos y desarrollamos educación médica continua de tal forma que podamos estar al lado y acompañar al profesional de la salud en su práctica médica, en que se desarrolle con asertividad la tecnología, el uso de la misma. Y por supuesto, pues el tema tecnológico. No podemos imaginar hoy día una práctica médica sin tener la mejor de las tecnologías alrededor del médico, de tal forma que su práctica médica pueda ser obviamente muy puntual y correcta. Y eso nos lleva a comentar también que un servicio articulado debe ser flexible, porque como tú bien decías, ¿no? El Hospital Galenia tiene cierta población, maneja ciertos padecimientos, pero es diferente a lo que puede suceder, por ejemplo, en Tijuana. Y de esa manera, un servicio articulado desarrolla un traje a la medida a través del círculo virtuoso que le llamamos nosotros de Vitalmex, en donde tenemos varios componentes que van sumando como comentaba, traje a la medida. Ponemos el instrumental, los insumos, el equipamiento, damos un seguimiento del folio factura, que es muy importante porque, tú lo sabes, la comunicación previa a cada cirugía es muy conveniente, de tal forma que cuando venga el evento, nosotros podamos estar muy puntual con ustedes, con todos los requerimientos que el hospital necesita. También se puede desarrollar temas de infraestructura, consultoría y nuevamente, muy importante, el tema de educación médica continua. Con esto que estamos recordándole a todo nuestro público, doctor, ¿cómo sientes tú un servicio articulado? ¿Qué opinas de un servicio articulado? Bueno, yo creo que en la actualidad no existe un hospital, al menos privado, que pueda satisfacer todas las necesidades de todos y cada uno de los médicos especialistas y con subespecialidades, ¿no? En el boom de la tecnología, pero también la tecnología es muy cara. Cierto. Entonces es muy difícil poder comprar cierta tecnología y que se utilice en muy pocas ocasiones y que no genere dividendos, ¿no? Entonces, el dinero siempre es limitado, entonces tú tienes que escoger en dónde tienes que invertir. Y es ahí donde entran los servicios articulados, en los cuales primero el hospital no tenga que desembolsar cantidades exorbitantes en la adquisición de la tecnología. Lo segundo, pues también nos ahorramos en los pagos de pólizas de mantenimiento, no tenemos la necesidad de tener in-house a la persona encargada de darle mantenimiento, pero que ya dependa de la nómina del hospital, ¿verdad? Y sobre todo, y más importante, el hombre es un animal de costumbres y no hay tecnología o empresa mala y empresa buena. Simplemente los médicos, dependiendo de la escuela a la que pertenezcan, en los lugares donde fueron entrenados, se acostumbraron a el uso de cierta tecnología. Correcto. El uso de ciertos insumos, ¿verdad? Que, dicho de paso, también es prácticamente imposible tener todos y cada uno de los insumos que se necesitan en el almacén, porque esto implica un gasto enorme de dinero tenerlo ahí, ¿no? Entonces, satisfacerlos a todos es muy difícil. Y las casas comerciales que se dedican a la fabricación de determinada tecnología, te venden su tecnología, ponen su tecnología, sus insumos, y esto puede ser bueno para un grupo de médicos, pero no necesariamente igual para otro grupo, porque vienen de diferentes escuelas y sus prácticas y sus costumbres han sido totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo satisfaces a todos ellos? Porque también nosotros ya conocíamos este esquema, pero veníamos justamente de un convenio con una empresa que solamente se dedicaba al uso de su instrumental, sus insumos, y teníamos muchos roces y fricciones con algunos médicos, ¿no? Entonces, la solución que nos dio Vitalmex, justamente que se encarga de hacer todo este servicio en todas y cada una de las cadenas, también el concentrar, vamos a decirlo de esa manera, diferentes marcas en base a la tecnología y los insumos nos permite, pues, poder satisfacer a la inmensa mayoría de los médicos, ¿no?
Muy cierto, y qué bueno que lo comentas porque uno de los beneficios de un servicio articulado es la multimarca. Como bien dices, no es fácil tratar de satisfacer los requerimientos de cada uno de nuestros amigos médicos, pero tampoco es imposible. Y gracias a la comunicación y esta apertura multimarca, podemos tratar de presentar soluciones que ayuden y satisfagan sus requerimientos. Y eso pues me lleva al siguiente punto. Sabemos que cuando se desarrolla un servicio articulado, pues no solamente es llegar y venderte la idea y el día de mañana empezar a implementar la solución. Por supuesto que tenemos que hacer un levantamiento de necesidades que no solamente es con el área quirúrgica. Y de hecho, pues recordar que tocamos base, por ejemplo, con la dirección de finanzas, con tu dirección médica, por supuesto con tu jefe de quirófanos y con algunos médicos que son líderes de opinión dentro de tu hospital. ¿Cómo sentiste este cambio cultural con tu equipo directivo? No, obviamente, todos los cambios son buenos, sin lugar a dudas, excepto los cambios de esposa, eso sí o no. Pero en términos generales siempre debe de tener algo positivo, ¿no? El cambio más importante que nosotros notamos fue justamente el relacionado con los médicos, ¿no? Normalmente los médicos son muy difíciles de cambiar, ¿no? Si ya se acostumbraron a algo, quieren ese algo prácticamente de por vida, ¿no? De repente van a congresos, bueno, de repente van a congresos, es la manera de adquirir los nuevos conocimientos y habilidades y conocen de las nuevas tecnologías y quieren que las implementemos acá, ¿no? Entonces, de repente sí es muy difícil poder comprarles todos sus caprichos y la nueva tecnología, pero para eso existen ustedes, justamente. Entonces, una parte muy importante de todo este proceso fue justo el contacto que tuvieron con ellos, ¿no? Escuchar sus necesidades, el por qué sí de un instrumento, el por qué no de otro, ¿no? Y poderse poner de acuerdo en qué era lo más importante que pudiera satisfacer a la inmensa mayoría, ¿no? De acuerdo. Lo mismo con los insumos, ¿no? Insisto, el ser humano es un ser de costumbres y de repente la resistencia al cambio es muy grande, ¿no? Claro. De ahí, pues, si los médicos están contentos, los directivos estamos contentos, ¿no? El financiero, pues, misma situación, ¿no? No por el hecho de poder satisfacer a los médicos, pues íbamos a hacer una carga económica mayor de la que ya estábamos teniendo, entonces, pues como todas las cosas, el estira y afloja, ponerse de acuerdo en los precios, en los costos del servicio, pues realmente no fue tan duro porque hubo mucha apertura por parte de ustedes para poder adecuarse. Nosotros, esto es lo que pagábamos, no nos gustaría tener un gasto mucho mayor, tratar de adecuarse y se adecuaron adecuadamente a todo esto, ¿no? Claro, y comentas algo también muy interesante, el tema de los médicos refrescan el conocimiento, actualizan sus técnicas y nosotros como compañía tenemos la obligación de acompañar este crecimiento a través de programas de educación médica continua. Y pasando al tema financiero, pues por supuesto que existe un tercero, ¿no? En este juego, los terceros pagadores, Así es. que obviamente pues también buscan cuidar sus intereses, buscan tener eficiencias también, y lo que te puede otorgar un servicio articulado, si se hace un diseño de la solución correcto junto con ustedes, pues podemos, entre comillas, estandarizar ciertos paquetes, ciertos procedimientos, de tal forma que le des garantía al tercer pagador. ¿Cómo ha sido la respuesta del tercer pagador con ustedes, doctor Loya? Muy bueno. Regresando un poquitito a la pregunta anterior, algo que se me olvidó mencionar, sí, fue con respecto a, antes, compraba X tecnología y llegaba un momento pues, que ya era caduca, ¿no? Ya tendríamos que invertir nuevamente en la compra de nueva tecnología. Ese problema ya no lo tenemos, porque ya en el mismo convenio decimos que después de 4 o 5 años, la obligatoriedad del cambio de la tecnología, entonces nosotros siempre estamos actualizados y no nos cuesta. Claro. Dicho sea de paso, eso es magnífico. Con respecto a la otra pregunta, los terceros pagadores, tú lo comentaste hace rato, lo dijiste muy bien, hiciste un análisis muy completo, ¿no? Se trata de tener tecnología la mejor posible, los mejores insumos, pero que esto no le cueste al que va a pagar, ¿no? Porque bajo otra circunstancia es
no te lo van a pagar, simple y sencillamente. ¿Sí? De acuerdo. O te van a poner muchos peros, te van a hacer muchos desvíos, te ponen muchas trabas, tienes que demostrar el por qué estás solicitando esta situación. Entonces, el paquetear entre nosotros, entre ustedes, Vitalmex y el hospital, el hacer paquetes, cuando digo paquetear no me refiero a paquetear a las aseguradoras, sino de que nosotros hagamos el contención del gasto, por supuesto, en base a los paquetes, y que los médicos se adecúen al uso exclusivo de lo que incluye ese paquete, ha ayudado mucho a no elevar los gastos y, por supuesto, tener contentos esos terceros pagadores. Sí, estoy de acuerdo. Y no solamente esa estandarización de precios a través de un diseño, obviamente la flexibilidad, si se requiere algo adicional durante el evento, tener toda la apertura para poderlo hacer. Y creo que esa es otra de las ventajas de un servicio articulado. Vamos en tiempo, creo que de manera correcta, doctor, y no sé si podamos abrir espacio para un par de preguntas, si es que nuestro público lo hace por vía chat. Mientras tanto, si analizamos si hay alguna pregunta, doctor, me gustaría que me compartieras una conclusión general del sector salud con un hospital privado aunado a un servicio articulado. Nada difícil. Eso me suena tragalenguas. Sector salud, privado, servicio articulado. Por supuesto, siempre serán best friends forever, ¿verdad? El tener empresas como ustedes que apuestan por la calidad en la atención de los pacientes, por la adquisición de nueva tecnología, que nos facilitan, sin lugar a dudas, la adquisición de esta nueva tecnología en base a no nada más el que nosotros no tengamos que invertir, sino también en ayudarnos en los procesos, en los protocolos, ¿verdad? En la capacitación médica continua, por supuesto que es la cereza en el pastel, ¿no?, para los hospitales. De acuerdo. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Hacemos el cierre de esta muy interesante plática. Lo comentábamos antes de estar en cámara, doctor. Podríamos platicar 2, 3, 4 horas de lo que puede hacerse en el sector salud, por supuesto, con la inclinación hacia el sector privado, pero yo creo que lo importante es que existan personas líderes de opinión como tú, hospitales como el tuyo, con certificaciones internacionales, por supuesto, certificación nacional, de tal forma que se garantice este servicio de calidad al paciente, que lo merece el mexicano. Y justamente nosotros queremos acompañar este tipo de iniciativas. Somos un prestador de servicios, pero que también tenemos un compromiso, como los hospitales mexicanos privados, de atender al paciente como se merece. Agradecemos nuevamente, doctor, al foro de